puedan dar, imposible. Estimados, los voy a interrumpir porque No hay ya problema. se ha conectado más gente y ya tenemos, yo creo que un buen número para partir. Los demás se van a ir integrando en silencio, así que no te van a interrumpir, Esteban, tampoco. Perfecto. ¿Esto se va a En compartir línea, en línea o inmediatamente no? lo que hacemos nosotros para evitar también cualquier tipo de incidente es, terminado la charla, lo subimos a YouTube y a Facebook y Ah, compartimos el link. perfecto, maravilloso, maravilloso. Sorry, que eso no lo Así sabía. que no hay problema, así que ahí lo vamos a estar compartiendo. Para empezar, les doy la bienvenida a todos. Les cuento un poquito que nosotros somos una comunidad de reflexión teológica que se llama Magdala, que organiza y entrega espacios como este, que son espacios dedicados a la fe, pero por medio de la investigación, de la reflexión y el diálogo. Hemos generado ya distintas instancias similares a esta, donde hablamos sobre temas que no son abiertamente discutidos en la iglesia y que sí son mencionados de repente, son enseñados desde puntos de vista que son más fundamentales, menos académicos. Frente a eso, nuestro objetivo como comunidad CRT Magdala es plantear estos espacios donde se pueda abrir la academia para todos quienes sientan la necesidad de alcanzar una mayor libertad de conocimiento y conciencia en el ejercicio de la imitación jesúnica. Ese es el propósito. Hemos conversado anteriormente con expositores como el biblista Eduardo Arens, que nos invitó a discutir sobre el Dios que conocemos. Hace unas semanas terminamos con Keno Parra también, donde pudimos conversar sobre Apocalíptica Judía, una saga bien particular. Y en esta ocasión tenemos ya la posibilidad de discutir un tema que es más contingente, nacional, y que ha abierto el debate interno en la iglesia cristiana y tiene que ver con el proceso constituyente. Como mencionamos al principio mientras conversábamos, hemos visto algunas declaraciones y propaganda, por decirlo así, que son caricaturas hermenéuticas sobre la Biblia, promoviendo algunas posturas determinadas, y para evitar ese tipo de instancias y promover información verdadera, es que hemos invitado a Esteban a participar con nosotros y a que nos cuente sobre este proceso que consiste en demitificar un poquito lo que se anda diciendo por ahí. Pero antes de empezar, queremos informar que habrá un espacio de preguntas al final de la exposición. Como comunidad nosotros no vamos a censurar ningún tipo de postura o pregunta que se realice, pero siempre y cuando se realice dentro de los márgenes del respeto que merecen todos los participantes y el expositor. Cualquier falta de respeto, desacreditación personal o ofensa va a ser eliminada de la charla sin preaviso. Entendemos que este tipo de discusiones generan pasiones, pero entendemos también por sobre todo que somos adultos racionales y estamos participando en una instancia de carácter cristiano y académica. Así que la moderación de cada uno debería ser algo tácito, ¿ya? Así que nuevamente les damos la bienvenida a todos y gracias por participar. Y Esteban, también muchas gracias por tu disposición. Así que en adelante te escuchamos. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación y por la invitación. Nuevamente agradecer a los organizadores de esta comunidad por nuevamente invitarme. Si me invitaron de nuevo, quiere decir que no estuvo tan malo la última. La última vez fue en persona, hubiese sido mejor, que hay cóctel, pero también porque no hubiésemos podido mirar a la cara y tener un acercamiento un poco más personal, con una comunicación paraverbal un poco mejor que la de Zoom. Yo les agradezco que estén acá. Hay muchas personas que trabajan o que hacen clases, que están toda la semana con Zoom, y unirse un sábado a un Zoom es al menos algo encomiable, admirable. Así que nuevamente le agradezco mucho la invitación y estoy aquí para servirles y para que conversemos un rato. Bueno, evidentemente la última charla que nosotros tuvimos, que es la charla que yo uso como de cabecera cuando me invitan a hablar largo rato, vamos a darla por pasada. Yo sé que quizás no estuvieron todos, pero me pregunto una segunda parte de esa charla, y yo creo que la segunda parte de esa charla está relacionada con el proceso en sí. Es decir, antes hablamos de las causas, del estallido social un poco, hablamos también de lo que significa una constitución, hablamos de por qué es relevante el cambio de la constitución para efectos de dar lugar a las demandas del estallido social. Hablamos también de una perspectiva cristiana en la participación, entendiéndola como no un proceso evangelístico, ni un proceso proselitista de ninguna religión determinada, ni como un monopolio
de los creyentes, sino como un espacio ciudadano en que conviven creyentes y no creyentes, y creyentes que son de distintas tradiciones religiosas o de distintas escuelas, incluso dentro de los propios evangélicos, porque nosotros mismos tenemos muchas diferencias que a veces nos hacen sentir que somos casi opuestos con nuestros propios hermanos. Entonces tratamos de expresar, digamos, la importancia de entender la Constitución no como un proceso evangelístico, sino como un proceso de convivencia. Y tratamos de expresar, de derribar los mitos en torno a las así llamadas campañas del terror relativas a el tema de la libertad religiosa y obviamente tratando los temas relacionados con lo que se ha denominado la agenda valórica, en términos del tema del aborto, en términos del matrimonio igualitario, y también en temas de cómo esa agenda valórica muchas veces no logra hacer este ejercicio de distinguir una ley de un proceso evangelístico. Y también hablamos de los valores cristianos que están relacionados con la justicia en materia de abuso, en materia de poder, en materia de acumulación, en materia de usura, en materia de explotación, de opresión, que fue algunas cosas que pudimos repasar, evidentemente no con mayor detalle porque nos hubiésemos demorado todavía mucho más. Evidentemente esta exposición, a diferencia de las anteriores, no es de hecho, un poco teológica, es más bien contingente, como decía Jonathan, es más bien relacionada con una cuestión jurídica, pero evidentemente estamos al servicio de la comunidad las comunidades de fe, para que al menos las decisiones que se toman con libertad de conciencia sean informadas. Eso es lo importante. Creo que como que la Iglesia ha hecho un gran ejercicio, más allá de las caricaturas de la franja, como decía hace un rato, en términos de informar de manera no objetiva, porque nunca es posible informar de manera objetiva, pero sí de una manera más imparcial al presentar expositores de las diversas posturas, cosa que yo celebro y que me tiene muy contento más allá de cuál sea el resultado del proceso. Pues bien, dicho esto, hay que decir que el video de la primera parte que hicimos con CRT Magdala está en YouTube. Está en YouTube. También yo lo en mi página, así que se lo... Sí, si les sirve, yo voy a buscar el video para Perfecto, pasárselo. perfecto. Entonces así no vamos a estar tan cojos para los que son más o menos nuevos. Ya, bien, dicho esto, no sé si tengo los permisos para compartir pantalla. Eh, compartir Mario, por pantalla. favor, ¿nos ayudas con eso? Sí, por favor. Ya, voy a compartir pantalla. Voy a compartir un PowerPoint. Yo, como habrán visto, no soy bueno para hacer PowerPoints bonitos, pero hagan cuenta que es una pizarra virtual, ¿ya? Más que un PowerPoint, digamos, de alta calidad. Ya esto solamente para poder una ayuda visual para la conversación que estamos desarrollando. Pues bien, estamos hablando entonces de lo que va a ser el plebiscito del 25 de octubre. Yo en esta charla pretendo entonces explicarle las distintas etapas, el distinto significado de las cosas relacionadas con el plebiscito para que puedan tener una decisión lo más informada posible. Bien, ¿qué es? Entonces, ¿cuál va a ser la consulta o qué es un plebiscito más bien que se va a desarrollar el 25 de octubre? Que eso es cuando ya estamos a 10, en 15 días más, sería 2 semanas, la nada misma. Pues bien, hay una consulta ciudadana que es un plebiscito, pero esta consulta ciudadana no es solo como una encuesta, ¿ya? Existen muchas consultas ciudadanas en que se hacen encuestas. La diferencia es que un plebiscito es un mecanismo jurídico, es un mecanismo constitucional, en virtud del cual se hace una consulta a la ciudadanía, la cual es vinculante. ¿Qué significa esto? Que la decisión que la ciudadanía tome va a ser obligatoria, tiene un efecto jurídico, tiene un efecto legal. Ya, entonces, no es solo una consulta que es lo que la gente opina, sino es una consulta sobre el destino de un determinado asunto. ¿Ya? Eso es un plebiscito, para los que no lo sabían. Y este plebiscito tiene 2 preguntas, 2 consultas, y por lo tanto, 2 votos, 2 cédulas. ¿Ya? La primera es, ¿quiere usted una nueva constitución? Opción 1, apruebo. Opción 2, rechazo. Ya, la pregunta, ¿quiere usted es una nueva constitución? Una pregunta, al menos, bueno, cuando la pregunta es sí o no, son preguntas como categóricas, ¿no?
y por lo tanto pueden inducir a una suerte de error en su interpretación. ¿Ya? Es evidente que si la pregunta es, ¿quiere usted una nueva constitución? Uno pudiera imaginar que al decir apruebo, lo que está diciendo es que está aprobando una constitución que no ha leído, ¿ya? Como una constitución misteriosa o una constitución secreta. Uno pudiera pensar de esa interpretación. ¿Quiere usted algo nuevo? Sí, apruebo. Ya, toma, ahí tiene algo nuevo que usted desconoce. La verdad que ese no es el significado verdadero de la pregunta desde su punto de vista jurídico. Ya, también uno podría interpretar de una siguiente manera. Si alguien dice, ¿quiere usted una nueva constitución? Rechazo. ¿Va a significar eso que no se va a poder reformar la constitución vigente en el futuro? No, tampoco significa eso, porque van a seguir los mecanismos de reforma de la constitución que pueden ser en el Congreso, a través de las mociones parlamentarias o de eh, los mensajes del presidente, que se puede de todas maneras cambiar la constitución, pero con el mecanismo habitual, con todo lo que eso implica, con las trampas que ya habíamos hablado antes, que hacen que, aunque se tenga la mayoría de los votos, la constitución siempre permanece igual en aquellas cosas en las que aquellos que la adoptaron eh, escribieron. Entonces la pregunta más precisa, quizás, si yo hubiese podido elegir la pregunta del plebiscito desde el punto de vista de su verdadero efecto, es si quiere usted iniciar el proceso para la redacción de una nueva constitución desde una elección ciudadana. Obviamente, yo que tengo muy poca capacidad de síntesis, quizás no hubiese logrado que se apruebe esa consulta porque es demasiado larga. Ya, pero de cualquier manera quedó así. ¿Quiere usted una nueva constitución? Apruebo o rechazo. Pero en realidad el significado es, ¿quiere usted iniciar el proceso para una nueva constitución democrática? Ya, esa es como la verdadera pregunta. La segunda pregunta, bueno, el efecto entonces, hablemos del efecto todavía de esto, es que básicamente si gana el rechazo igual, y la forma de reformar la Constitución es la habitual de la Constitución, es decir, quórum de 2/3 para modificar la Constitución. Es decir, si no se logran los 2/3, si se logra 50+1, si se logra el 60%, si se logra el 63%, si se logra el 64%, el 65% de los votos, no se reforma la Constitución y esta permanece exactamente igual, que es la reforma habitual de la Constitución, al menos en las partes más importantes. Hay otras partes que requieren un quórum más bajo, pero siempre es supramayoritario. Ya eso es el efecto del rechazo y no vamos a poder hablar mucho más sobre eso, básicamente porque básicamente el rechazo es un no. Y cuando uno dice que no, bueno, todo sigue igual. No tiene mayor efecto que ese. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista político, una eventual victoria del rechazo es un espaldarazo muy fuerte a la constitución vigente y a su ideología, ¿no? A su ideología de concentración del poder, a su ideología de negar, digamos, los derechos sociales como un derecho garantizado, de privatización, de básicamente bloqueo, digamos, de la capacidad que tiene el Congreso para presentar reformas y todo lo que la constitución vigente, la actual, significa. Ya sería un espaldarazo bastante grande y eso lo va a decidir la gente, ¿no? Ahora, de ganar el apruebo, evidentemente, sí hay muchos efectos, ya lo que debe quedar claro y que yo ya decía anteriormente, que ganar el apruebo no significa que se apruebe una constitución que usted no ha leído, como quien dice la firma de un cheque en blanco, que es una metáfora muy útil para el rechazo, ¿no? Que nadie firma un cheque en blanco a nadie, yo no le firmaría un cheque en blanco. Muy difícilmente alguien de mi familia le firmaría un cheque en blanco porque es algo riesgoso. Evidentemente ese no es el propósito de la prueba. La prueba simplemente significa que se inicia un proceso para modificar la Constitución por una vía democrática. Esto tiene un significado que es ideológico, porque de alguna manera, por ejemplo, la gente del rechazo dice, gana la prueba y vamos a ser socialistas, por ejemplo. Pero eso no es efectivo y de alguna manera la gente de la prueba puede decir, gana la prueba y
y vamos a tener todas las reformas que siempre hemos querido y que hemos imaginado. No, el gana el apruebo no significa ninguna de esas dos cosas, ¿ya? O sea, por ejemplo, para una persona que odia el socialismo, él dice gana el apruebo, vamos a ser socialistas, y una persona que ama el socialismo podría decir gana el apruebo, vamos a ser socialistas. Uno como victoria y uno como derrota, digamos, como un episodio de Los Simpsons. Bueno, no voy a hablar de eso, pero ese no es el efecto de la prueba, ¿ya? El efecto de la prueba es que se inicia un proceso para la redacción de una nueva constitución, y por lo tanto, la batalla ideológica en torno al contenido de la constitución va a ser posterior a la victoria de la prueba. O sea, nosotros de ganar el apruebo puede generarse una constitución todavía más neoliberal, todavía más concentrada del poder, todavía más violenta que la constitución que tenemos. Bueno, por supuesto que sí, porque bien podría ganar la gente que cree en el neoliberalismo, cree en la ausencia de solidaridad, podrían obtener más representantes que los que tienen la opción diferente. No sé si me explico. Ya el apruebo simplemente significa el inicio de un proceso constitucional para la redacción de una nueva constitución. Y por lo tanto, no dice absolutamente nada sobre el contenido. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué significa que gane el apruebo? El apruebo, bueno, significa que se va a realizar una elección en abril del 2021 para la elección de los constituyentes que la van a redactar. Eso significa que gane el apruebo. Y eso significa hartas cosas más. Por ejemplo, si gana el 25 de octubre el apruebo, el 26 de octubre no se va a derogar la constitución vigente. Al contrario, la constitución vigente de 1980, con todas sus modificaciones, va a regir durante todo el proceso. ¿Ya? Por lo tanto, no es un periodo de anarquía o un periodo de ilegalidad, no se va a cerrar el Congreso va a seguir trabajando. Incluso el Congreso va a seguir teniendo facultades para modificar la Constitución del 80, sin duda. Y por lo tanto tampoco significa que se va a aprobar una Constitución que no hayamos leído. ¿Ya? Solo significa que se inicia un proceso para hacer su modificación o su reescritura. Me voy a ir explicando hasta ahora, dejo las preguntas para el final o las abro de inmediato. Es decisión tuya. Nosotros habíamos planteado al principio hacerla al final por un tema de orden, pero estamos abiertos igual a tu dirección. No, bien, dejémoslo así. Después conversamos sobre las preguntas al final. Perfecto. Pues bien, eso es, en términos muy simples, el efecto de ganar el apruebo o de ganar el rechazo. Vamos a seguir hablando de eso más adelante, así que no se preocupen. No es tan breve la charla como parece. La segunda consulta del plebiscito del 25 de octubre es si gana el apruebo, porque si gana el rechazo, la segunda pregunta no tiene ningún valor. La victoria del apruebo es la condición sin la cual no puede responderse esta pregunta, que es si acaso, ¿qué quiere usted, qué mecanismo, qué organismo va a redactar esa nueva constitución? ¿Ya? La va a escribir. Y su escrituración, de hecho, ni siquiera va a generar que por el solo hecho de ser escrita esté aprobada, sino que después vienen otros mecanismos de los cuales ya vamos a hablar. El tema de esta segunda pregunta es, ¿quién la va a escribir? Sí, una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Ya estas dos instituciones tienen el mismo nombre, pero se diferencian por el primer apellido, ¿ya? Una es la convención constitucional y la otra es la convención mixta. Esto genera confusión porque se parecen mucho ambas ideas, como que a la gente no, le cuesta un poco distinguirla, y de eso también vamos a tratar de hablar a continuación. ¿Ya? De cualquier manera, cuando yo me refiera en lo sucesivo a la convención, puedo estar hablando indistintamente de la convención constitucional o de la mixta, ¿ya? Para los efectos de las siguientes conversaciones. Bien, diferencias, elementos entre convención constitucional y convención mixta. Pues bien, en la convención constitucional debe quedar claro que todos los integrantes de esta convención son electos en abril, ya deben candidatearse.
Y por lo tanto, no hay ninguna garantía de que los miembros de esa de esa convención sean diputados o senadores en ejercicio. Si un diputado o un senador en ejercicio, o una autoridad en ejercicio, por ejemplo, el propio presidente, cosa que dudo, o alguno de sus ministros, quiere formar parte de la convención constitucional, pues debe ser electa en una contienda electoral, ¿ya? Todos los integrantes son nuevitos, ¿ya? Lo cual lo que debe decir que no sean políticos, sino que son nuevos, deben ser electos por la ciudadanía. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. La elección es proporcional, como la última elección que se realizó en materia de diputados. Ustedes saben que anteriormente existía en la Constitución lo que se denomina el sistema binominal. ¿Ya? El sistema binominal era un sistema ideado por Jaime Guzmán, que era parte de los elementos de la Constitución del 80 que generaban un empate permanente entre dos grupos. Un grupo que es básicamente la Concertación de Partidos por la Democracia y por otro lado la Alianza por Chile, ya que actualmente tienen otros nombres, pero los que recordarán, digamos, esa época, la derecha la derecha y la izquierda, o centro derecha y centro izquierda, como a muchos les gusta llamarse. La cosa es que el sistema binominal lo que hacía era un sistema en el cual la división distrital de las elecciones respectivas eh, eh, generaba que para poder generar alguna especie de empate permanente. ¿Por qué? Porque para que una lista, por ejemplo, de la Concertación, pudiera ganar todos los cupos a diputado, por ejemplo, de su circunscripción, necesitaba doblar en puntos, o sea, en votos, a su contraparte, ¿ya? Que podría ser la UDI. Porque en esa época la Concertación tenía mayoría popular, mayoría de apoyo permanente por muchos años. Sin embargo, para poder controlar el Congreso necesitaba no solo ganarle a la UDI y a Renovación Nacional, sino que necesitaba doblarlo. ¿Ya? A veces lo lograba, pero no siempre. Y eso generaba que aquella persona que salió en tercer lugar, muchas veces por efecto del sistema binominal, fuera electa en perjuicio de la que salió en segundo lugar. Ya porque era un sistema binominal, pensado para dos grandes grupos que empaten eh, permanentemente. Ya ese sistema, la última vez que fue utilizado fue para la elección de la mitad de los senadores en ejercicio, que fue la elección del año 2014. Ya los senadores que fueron electos en 2014 fueron electos también con el sistema binominal. Sin embargo, la última elección de diputados que tuvimos fueron electos con un nuevo sistema que es un sistema proporcional. El sistema proporcional, al igual que todos los sistemas de elección, también produce distorsiones en el voto. Sin embargo, esta distorsión es mucho menor que la de el sistema binominal, porque el sistema binominal hacía empatar a dos grupos de poder, o como a dos partidos, entre comillas, aunque eran más, pero a dos grandes listas. En cambio, el sistema proporcional abre el espacio para la presencia de nuevos actores políticos, que es lo que se observó en la elección del 2014, en términos de la irrupción de un nuevo grupo que en el ámbito de la izquierda, el Frente Amplio, y en el ámbito de la derecha es Evópoli. Y por supuesto otros grupos de independientes que lograron ser electos en el sistema proporcional. Ya en el sistema proporcional también existe un sistema de listas, pero no binominal, no de dos, sino que pueden ser diversas listas en las cuales lo que se busca es que los electos reflejen también eh, la forma de pensamiento del pacto que obtuvo más votos. Ya esto significa que, por ejemplo, podemos ser candidatos acá Esteban Quirós, Jonathan Araneda y Claudio Pizarro de una lista. Otra puede ser Nilda Astudillo, puede ser Marina y Nicole. Entonces, somos dos listas distintas. Y supongamos que Jonathan fuera una persona muy, muy popular, una persona muy, muy querida, una persona muy, con mucha llegada social. Entonces, Jonathan perfectamente podría obtener el 40% de los votos, yo podría obtener el 2%, Claudio Pizarro el 1%, y en la otra lista, digamos, ninguna obtener tantos votos como Nicole, o sea, Nicole, Marina o Nilda, podrían no obtener tantos votos
como Jonathan, y obtener más votos que Esteban o que Claudio. Sin embargo, eventualmente el sistema proporcional podría salir electo Esteban y Claudio en la medida que Jonathan arrastra con su superelección a sus compañeros. ¿En qué términos? Porque lo que está reconociendo el sistema proporcional es que las ideas de la lista de Jonathan, que es el que tiene más arrastre, son también apoyadas por sus compañeros de lista. No sé si me voy a explicar. Y eso genera que haya un arrastre de votos en el sistema proporcional. Ya esta distorsión que, o sea, no es una distorsión en términos de que relativiza el efecto del valor del voto. No sé si me explico. Cada voto no vale lo mismo. ¿Ya? Y eso siempre se produce en todos los sistemas electorales, salvo en la experiencia que uno tiene, por ejemplo, en el consejo de curso, porque cuando uno tenía 40 alumnos y uno decía, ya, vamos a elegir el presidente de curso, la mayoría gana y simplemente se acabó, gana la mayoría. Sin embargo, los sistemas, cuando estamos hablando de votaciones de 20 millones de habitantes o de un país entero, siempre tienen estas distorsiones que pretenden hacer más fiel la elección a determinados valores. Por ejemplo, yo podría ser candidato a alcalde o a diputado por Maipú, por ejemplo, y otras comunas, y obtener 100.000 votos y eventualmente no salir electo. Sin embargo, una persona que fue candidato en Chihuayante obtiene 10.000 votos y sale electo como primera mayoría. Eso significa que los votos de los maipucinos valen menos que los de Coyhaique, porque dije Coyhaique en el ejemplo, Chihuayante, porque finalmente se le da un valor al efecto territorial de su presencia. Si no, Santiago siempre, si el voto valiera 1, Santiago siempre tendría mayoría de diputados y senadores por siempre, porque la concentración poblacional, la densidad demográfica en Santiago es muy, muy mayor. Entonces, todos los sistemas de elección tienen este efecto que distorsionan el voto, unos más que otros. El sistema binominal en particular es un sistema que genera un empate técnico entre dos grupos. Disculpen, queridos y queridas hermanos, hermanas, tengo un organillero, parece que está afuera de mi casa, no sé si escuchan la música. Se escucha de ¿Se fondo, escucha? pero tu voz se distingue bien, así que No, no, no no sé. alcanza a ser molesto, porque yo No, puedo cerrar un poco las cortinas, la cierro, porque no dale. quiero... Si te deja más tranquilo, te esperamos. Ya, dame un segundo. Hola, volví. Perfecto. Ya, yo creo que se escucha igual, pero no importa, al menos lo intentamos, ¿ya? Pero qué bueno que se escuche más mi voz, que quizá le da algo más o menos a una conversión un poco latera desde el punto de vista jurídico. Ya, bueno, pero sin enredarnos más con lo que es el sistema de elección, es el sistema de elección proporcional, como la última elección de la Cámara de Diputados. Otro efecto que tiene la Convención Constitucional es que obligatoriamente es paritaria entre también es un valor del proceso en términos de que también puede distorsionar el valor de un voto en favor de generar un empate más o menos claro entre las personas de sexo masculino, femenino, género masculino, femenino, en la convención. Ya va a propender este sistema a que haya ojalá un 50-50 o un 49-51, 48-52 máximo en la proporción entre hombres y mujeres en la Convención Constitucional, que sería un elemento único en la historia, no solo de Chile, porque este evento en sí es único en la historia de Chile, sino en la historia de las constituciones del mundo, la primera constitución paritaria. ¿Ya? Eh, Evidentemente van a ser más hombres o más mujeres dependiendo de cuántos más salgan electos en mayoría de votos. ¿Qué otro dato interesante? Bueno, tiene 155 miembros totales, los cuales van a tener un efecto de una inhabilidad para ser electos en cargos de representación popular por un periodo más bien breve en realidad, pero tienen este efecto de un año sin poder presentarse a ninguna elección. Este tipo de restricción está pensado un poco para despolitizar la convención, ya en términos de decir,
No, los miembros, la idea es que sea gente que no esté tan dedicada a la política, que no quiera hacer una carrera política más allá. Ya quizá yo lo hubiese hecho una restricción un poco mayor, pero quedó de un año, ya para los 155 miembros. Y van a tener un sueldo de 50 UTM, ya que es más o menos como un poquito más de casi 2 millones de pesos. Un sueldo importante, digamos, para la naturaleza del cargo, que no parece más allá del mini sueldo mínimo que tenemos en Chile. No parece tan desproporcionado como, por ejemplo, los 9 millones que ganan los diputados y los senadores, ya para la importancia del rol que estás tomando. Ya parece un sueldo más razonable dentro de las escalas de sueldos del sector público. Bien, acá tenemos entonces lo que lo que sería la convención constitucional, ¿ya? Y por otra parte tendríamos la convención mixta. ¿Cuál es el efecto de la convención mixta? Bueno, que la mitad de sus miembros son electos en abril, también o sea, siempre sí o sí, si gana la prueba, se va a hacer una elección en abril para determinar miembros que van a ser parte de la convención. Pero en el caso de que gane la mixta, la mitad nomás de esos miembros van a ser electos en abril, y la otra mitad va a estar compuesta por senadores y diputados designados por ellos mismos. Ya ese elemento no va a ser consultivo ni democrático, sino que el Senado y la Cámara de Diputados va a determinar quiénes van a participar de ese proceso. Ya, ¿qué es relevante de esto? Bueno, evidentemente la mitad de los electos van a, esta mitad, que son la gente que va a ser electa, sí va a respetar la paridad. Ya siempre se va a respetar la paridad de la convención, pero en el caso de la mixta, solo para la mitad. En el caso de la convención mixta, la otra mitad de diputados y senadores no tiene el elemento de la paridad. Podrían eventualmente ponerse de acuerdo los diputados y senadores para empatarla. Podrían, pero no están obligados. Y yo lo creo no muy probable. Ya no sabemos el mecanismo en virtud del cual los diputados y senadores se van a designar. Ahí van a ser como los acuerdos entre partidos, quizás respetando alguna proporción, pero yo no tengo conocimiento, al menos por ahora, de cuál va a ser el mecanismo por el cual ellos se van a designar entre ellos. Yo creo que va a ser más bien a lo compadre, ¿no? Como clase política, digamos. Evidentemente existe una diferencia porque los diputados y senadores que formen parte de la convención mixta, si es que esta gana, van a tener que necesariamente cumplir al 100% los dos trabajos. O sea, van a tener doble pega. Por una parte, cumplir al 100% en el Congreso, en las cuestiones legislativas, y por otra parte, cumplir al 100% en la redacción de la convención. Esto es una gran debilidad de la convención mixta, en términos de, no tengo idea cómo un diputado o un senador va a poder cumplir con eso, ¿ya? Sin afectar su labor o en la convención o en el legislativo. Evidentemente, los diputados y senadores no van a tener la restricción de un año para poder volver a candidatearse, porque de hecho no van a dejar de ser diputados y senadores por el efecto de esta elección, digamos, de convención mixta. Ya otro elemento es que siguen con su sueldo normal, que va por los 9 millones de pesos, que es una cosa extraordinariamente loca. Como ya dije, no es paritaria, o al menos no está la obligación de que sea paritaria. Y tiene más miembros. Tiene 177 miembros, a diferencia de la Convención Constitucional, que tiene 155. Ya, estos son los dos tipos de organismos que pueden redactar lo que sería la nueva Constitución en caso de ganar el apruebo. Insisto, si gana el rechazo, esta pregunta deviene completamente irrelevante. Ya de ganar el apruebo, tenemos que decidir entre estas dos. Bien, sigamos entonces con los efectos de ganar el apruebo. Ya dijimos que el efecto principal de ganar el apruebo no es otro que la realización de una elección para determinar quiénes van a redactar la nueva Constitución. Ahí es donde se va a dar la batalla más bien ideológica. O sea, las personas que, por ejemplo, que votaron rechazo porque están de acuerdo con el sistema económico neoliberal, van a poder presentar a sus candidatos
y estos candidatos van a poder salir electos. Y es lo más probable es que salgan, porque, bueno, la última elección presidencial al menos la ganó, por ejemplo, la derecha política. ¿Ya? Es evidente que la UDI tiene más representación legislativa que el Partido Comunista. Y es evidente también que el partido con mayor cantidad de diputados y senadores en la actualidad es Renovación Nacional. Por mucho tiempo fue la Democracia Cristiana, pero actualmente como que el centro político se ha radicado mucho más en Renovación Nacional, que por cierto, está dividido Renovación Nacional en torno al proceso constituyente, si el apruebo o el rechazo. Ahora bien, eso desde el punto de vista del pasado, porque también la idea de los que votan apruebo, de la idea de el Chile despertó, la idea del estallido social, es que vamos a ser capaces de estar lo suficientemente despiertos para no votar por los mismos de siempre. Ya, esa es como la idea, pero no está para nada garantizada. O sea, si el señor Longueira vuelve a ser candidato y lo vuelven a elegir, bueno, el problema sería de la ciudadanía que vuelve a votar por él. Ya la idea sería votar por independientes, la idea sería por votar por gente que tiene un compromiso político, sí, pero que tengan un fruto agradable, digamos, que tú hayas visto que trabajan en fundaciones, en organizaciones de la sociedad civil. Esa es la idea, pero eso en último término depende del voto de la gente, no depende de nadie más. Entonces, en verdad, la discusión ideológica en torno al apruebo y el rechazo, en general, es bastante burda, en el término de que, claro, la gente dice, gana la prueba y es para que, y si gana la prueba vamos a proteger mejor el medio ambiente. No, no, no. Si gana la prueba, todavía tienes que ganar una elección para proteger mejor el medio ambiente. ¿Me explico? Lo mismo el argumento apocalíptico que usa la gente del rechazo. Si gana la prueba, significa que la Constitución la va a redactar Maduro. No, no, no. Usted tiene que todavía votar por aquellas personas que representan las ideas que van a ser implantadas o implementadas en el proyecto de nueva Constitución. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Bien. Entonces, se hace esta elección en abril del 2021, se determina quiénes van a ser los miembros de la Convención Constitucional y va a haber un plazo para que ellos presenten el proyecto de nueva Constitución. Porque, ojo, del hecho que gane el apruebo y del hecho que hagamos una elección para que personas escriban la nueva Constitución, no quiere decir tampoco que esa nueva Constitución va a ser aprobada finalmente, porque hay un plebiscito de salida. Ya hay un plebiscito de salida en el cual nosotros vamos a poder leer la nueva Constitución con sus elementos y vamos a poder aprobar o rechazar. ¿Ya? Ahí vamos a tener que hacer nuevas actividades como esta, vamos a tener que entrar a analizar la nueva Constitución y decir apruebo o rechazo. Eso significa que si usted vota apruebo el 25 de octubre, no quiere decir que vaya a tener que votar apruebo en el plebiscito de salida. Es decir, si usted considera que el proyecto de nueva Constitución es malo o no es suficiente o es peor que la Constitución del 80, entonces va a poder, sin ninguna limitación, sin ninguna incoherencia, votar rechazo a esa nueva Constitución. Lo mismo pasa si usted votó rechazo en este proceso constitucional, en este plebiscito del 25 de octubre, perdió, bueno, va a poder votar por las personas que representan sus ideas para que escriban la nueva Constitución, y no solo eso, todavía va a poder votar apruebo o rechazo al proyecto que de esa convención salga. Ya, ¿cuáles son las características entonces de este proceso constitucional una vez que estén electos los miembros de la convención respectiva? Su duración va a ser de 9 meses, ya como un bebé constitución. Sin embargo, va a poder prorrogarse solo una vez y nada más que una vez por 3 meses, lo cual quiere decir que se va a demorar máximo 12 meses. No sé qué mamífero estará 12 meses en el vientre materno, pero va a ser así. ¿Ya? Para usarlo de ejemplo. 12 meses máximo. ¿Qué pasa cuando se terminan los 12 meses? Bueno, la Convención Constitucional se va a disolver, o no la Convención Constitucional, la Convención que haya sido electa, o sea, la mixta o la constitucional,
se va a disolver por el solo efecto de la Constitución. No va a poder durar ni un día más que los 12 meses respectivos de duración máxima. Ya, eso es súper, súper, súper importante. Ya, segundo lugar, esto es muy importante, la convención tiene el solo propósito de presentar un proyecto de nueva constitución. No, como ya les he dicho, no tiene la constitución que de ahí salga, no va a ser necesariamente aprobada, se necesita un nuevo plebiscito. ¿Ya? La convención no va a poder atribuirse la soberanía. Esto significa, porque de alguna manera la idea de una asamblea constituyente es la idea de una reunión soberana del pueblo que determina, que es capaz de determinar el destino de la manera que mejor le parezca. Ya, esa es la idea filosófica de asamblea constituyente. Yo suelo decir que lo que nosotros vamos a tener es una convención legislativa de la nueva constitución, o sea, que va a ser, ni siquiera legislativa, es una convención redactora. Lo que va a hacer es redactar una nueva constitución y la va a dejar ahí. Y su aprobación o no va a depender de un segundo plebiscito. Y no va a poder atribuirse ninguna otra función que no sea la redacción de este proyecto constitucional. Es una convención redactora, no es una convención soberana o una asamblea soberana como ha pasado en otros procesos, lo que lo diferencia bastante de lo que podríamos llamar el proceso venezolano, ya que sí se atribuyó la soberanía y que sí pudo ser capaz de cuestionar otros órganos del Estado. ¿Ya? Por lo tanto, eso significa que no puede derogar ninguna ley de ninguna naturaleza, no puede decir, estamos aquí para hasta la nueva constitución, pero de paso vamos a derogar el código de aguas. No puede hacerlo. ¿Ya? Y por supuesto, para el mundo evangélico, no puede derogar la ley de culto. No creo tampoco que nadie en este país tenga esa intención, pero dejémoslo claro para la campaña del terror. Tampoco va a poder destituir a las autoridades en ejercicio. No va a poder decir, ya, entonces a partir de ahora vamos a eliminar, digamos, a los diputados, a los senadores, o a Piñera, o etcétera. No, va a tener que mantenerse esa institucionalidad, a menos que, digamos, en la nueva constitución, por ejemplo, establezcamos la figura del primer ministro. Pero esa figura del primer ministro solo va a tener lugar una vez que se apruebe la nueva constitución y empiece a hacer efecto, y por lo tanto no va a poder destituir al presidente de la República en estricto rigor. Ya no va a poder, por lo tanto, cuestionar la sentencia de los tribunales, la autonomía del Poder Judicial va a permanecer, no va a poder decir, ya, este fallo que sacó la Corte Suprema no me gustó, lo vamos a cambiar en el sentido que más nos agrada, no puede hacerlo. Ya. Tampoco va a estar regida, igual que todos los organismos públicos, por lo que se denomina como principio de legalidad o de juridicidad, que es que no va a poder hacer nada que la Constitución o las leyes no le permitan en forma expresa. No puede atribuirse algo que la Constitución o las leyes no hayan establecido previamente. Por ejemplo, cualquier cosa como, no sé, derogar una ley o resolver un determinado asunto contencioso o hacer una expropiación o qué sé yo. Ninguna de esas cosas va a poder hacer la convención. Su solo propósito es redactar un proyecto de nueva constitución. Ese es el verdadero efecto de la convención. Ya va a tomar un acuerdo en esta, para determinar el contenido de la nueva constitución por el 2/3 de sus miembros. Es el 66,6%. Acá hay que tener mucho ojo, porque claro, es el mismo quórum de la Constitución vigente, la Constitución del 80. Sin embargo, hay que tener mucho ojo, porque no es lo mismo tener que reunir 2/3 para reformar algo y de no obtenerlo, dejar todo exactamente igual, que tener 2/3 para acordar algo y de no obtenerlos, dejar todo exactamente, o sea, dejar el elemento que se quiere introducir o legislar vacío. ¿Ya? Esa diferencia hace que el 2/3 de la constitución vigente versus 2/3 de la nueva constitución sea radicalmente distinto. Porque ¿qué es lo que pasa cuando con la constitución del 80? Que hay algo que explicábamos en la primera charla. Es que, claro, un grupo muy pequeño, que sabía que no tenía la mayoría absoluta, que es el 50+1, determinó por la fuerza de balazo, fuerza de asesinato, de secuestro, de exilio, de tortura, determinó el contenido ideológico de la Constitución.
y estableció un quórum tan elevado que siempre lo van a controlar ellos. Entonces no se va a poder hacer ninguna modificación a esa constitución mientras ellos no la autoricen. Ellos pierden, ganan, porque la medida que pierden, es decir, no obtienen el 50+1, pero obtienen al menos un tercio más uno, todas las cosas siguen tal y cual ellos las determinaron. En cambio, con un nuevo proceso, con un proceso constitucional como el que tenemos entre manos, el 2/3 es para determinar un contenido, y si no se logra acuerdo, entonces queda vacío y se queda remitido a la ley o a una reforma constitucional posterior. Ya eso hace que el 2/3 sea radicalmente distinto. Ya, y evidentemente la convención no puede modificar sus propios quórums, o sea, no podrían llegar a un acuerdo de 2/3 para decir vamos a bajar el quórum a 50+1 o 3/5, o en fin, cualquier otra fórmula fraccionaria que les permita determinar un cierto acuerdo. Ya, evidentemente, de acuerdo al artículo 135, inciso final, la nueva constitución igual tiene un marco ideológico, que es respetar el carácter de república del Estado de Chile. Ya no podríamos transformarnos en una monarquía, ni mucho menos en un imperio, ni mucho menos en un, qué sé yo, Estado totalitario. Se va a tener que seguir respetando el régimen democrático, no podríamos establecer, como digo, no sé, un régimen político de un solo partido, o qué sé yo, tiene que mantener la democracia, tiene que respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, que este efecto de cosa juzgada de la sentencia, una vez que un juez dijo cuál es el resultado de una contienda, este no se puede modificar cuando ya terminaron todos los recursos respectivos que puede uno presentar. No puede esta nueva constitución modificar las sentencias, y tampoco puede modificar o dejar de respetar los tratados internacionales ratificados por Chile. O sea, la convención no podría decir, miren, creemos que ahora el nuevo mapa de Chile, la nueva frontera de Chile termina en Tacna, o termina en Brasil, digamos, y vamos a anexar en esta constitución a Argentina, porque tiene que respetar cuestiones que son más bien políticas de Estado, como los tratados transfronterizos, por ejemplo. Y por supuesto ahí entra el tema de los tratados de derechos humanos, en términos de, claro, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se incluyen derechos fundamentales tan clásicos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, a la propiedad, con la Convención de los Derechos del Niño, el interés superior del niño, que está en la Convención del Derecho del Niño y que está ratificada por Chile y se encuentra vigente desde 1990. Etcétera, etcétera. La Convención contra la Tortura, etcétera, todas las convenciones que Chile tiene implementadas en el marco de el derecho internacional de los derechos humanos. Ya, eso es súper, súper, súper relevante. Ahora, es evidente que este marco es algo que de todas maneras está explícito en el proceso constitucional, pero no, casi es innecesario, ¿no? O sea, forma parte de lo que uno puede llamar una tradición constitucional. ¿Ya? Chile como república es república desde 1818. ¿Ya? Es república, no importa quién haya sido el que esté gobernando, más allá de que muchas veces los valores republicanos como la democracia no se hayan respetado, digamos, la idea de república de Chile al menos siempre está presente en la tradición constitucional chilena, que es una tradición constitucional poco más estable que el resto de Latinoamérica. ¿Ya? Y evidentemente el tema de los derechos humanos siempre ha sido una limitante del poder del Estado. Y es un limitante, por lo tanto, también de la soberanía. No podría alguien atribuirse la soberanía de manera tal de decir, soy tan soberano que determino meter a una parte de los ciudadanos en un campo de concentración. No puede hacerlo desde el punto de vista jurídico, puede hacerlo desde el punto de vista fáctico, pero no desde el punto de vista jurídico. Entonces es evidente que esta noción de hoja en blanco también es engañosa, en términos de decir, es una hoja en blanco, van a poder hacer un dibujito en la nueva constitución, van a poder escribir cualquier lecera en la nueva constitución porque está en blanco. No, tiene un marco constitucional que se llama tradición constitucional,
o constitucionalismo mundial. Todas las constituciones del mundo reconocen, por ejemplo, la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Todas las constituciones del mundo reconocen el derecho a la vida. Es algo que ya no es materia de discusión. Me gusta a mí usar este ejemplo. Supongamos que, a ver, vamos a usar otro ejemplo de personas para hacer un poquito más... Claudia Daniela, Agustín Cabello y César Hernández fuesen pintores, ¿ya? Son pintores de la tradición del realismo, por ejemplo, ¿ya? Son personas que les gusta hacer cuadros lo más fiel a la realidad o casi como una fotografía, ¿ya? Y estos tres pintores nosotros le dijéramos, bueno, vamos a hacer una obra nueva, una obra completamente nueva. No vamos a seguir trabajando los trabajos que ustedes están desarrollando, sino que vamos a hacer una obra. Como los tres son pintores y los tres son de la escuela del realismo, sería absurdo pensar que el resultado de ese cuadro nuevo fuese un cuadro impresionista, o fuese un cuadro, qué sé yo, con rasgos, no sé, cubistas, por ejemplo. Lo que va a pasar es que vamos a tener un cuadro nuevo, pero un cuadro que de todas maneras es de pintores realistas y va a ser un cuadro realista. Esa es la idea cuando uno dice tradición constitucional. ¿Vamos a hacer una nueva constitución? Sí. Vamos a sentar a gente que hable de los elementos de la constitución nueva. Van a ser cualquier lecera, digamos, van a poner ahí un dibujito, un graffiti. No, lo que van a hacer es situarse en lo que se llama la tradición constitucional. Y la tradición constitucional está la separación de poderes, está el legislativo, el judicial y el ejecutivo, está la democracia, están los derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Son elementos que permanecen más allá de los cambios constitucionales. Un bonito ejemplo de esto es, por ejemplo, la Constitución, me parece que la de 1828, que fue redactada por don José Joaquín de Mora, una constitución liberal, que de hecho José Joaquín de Mora, por cierto, era protestante, aunque salió del closet del protestantismo al final de su vida, porque en ese tiempo era muy peligroso ser protestante. José Joaquín de Mora era español, por cierto, no era chileno, pero él fue el redactor de esa constitución y él estableció una norma muy bonita que está en nuestra constitución y que nos enorgullece como chilenos, que es la que dice que en Chile no hay esclavos y cualquiera que pise su territorio queda automáticamente libre. Ya esa disposición constitucional entró en la tradición constitucional en esa fecha y no importa quién haya escrito las sucesivas constituciones, la constitución de 1833, la de 1925 o incluso la de 1980, siempre esa disposición permanece. ¿Por qué? Porque forma parte de la tradición constitucional. En el caso, por ejemplo, de la libertad de conciencia o la libertad religiosa, esta entró a la tradición constitucional chilena más o menos en 1855, primero con una disposición transitoria que permitía la libertad religiosa, y después entró derechamente en 1925 con lo que fue la Constitución del 25, ¿ya? Y que se ha mantenido sucesivamente y nadie la ha querido eliminar desde entonces, porque la libertad religiosa es parte fundamental y sustancial de la democracia. Si no hay libertad religiosa, libertad de conciencia, no hay democracia posible. Ya, eso es súper, súper, súper importante. Pues bien, ya les adelantaba yo este asunto. Una vez que se finaliza el plazo de redacción de la nueva Constitución, el proyecto de nueva Constitución va a tener que ser sometido a un plebiscito de salida, es decir, un nuevo plebiscito. Las garantías, digamos, de participación y de democracia en este proceso son bastante explícitas y, de hecho, bastante fuertes. Es por eso que yo les decía que el voto del 25 de octubre es en cierta manera engañoso, porque cuando uno vota, ¿quiere usted una nueva constitución? No está, de hecho, aprobando una nueva constitución necesariamente. Todavía hay demasiados pasos que dar. Y eventualmente esa constitución no va a ser aprobada en el plebiscito de salida. Ya esto es una garantía súper buena para aquellos que de alguna manera les da temor la democracia, que es algo lamentable, pero existe. Entonces este plebiscito de salida tiene unos elementos adicionales que es básicamente aprobar o rechazar el proyecto de constitución presentada por la convención, sea esta
constitucional mixta, digamos, de no aprobarse, o sea, si gana el rechazo a este segundo plebiscito, sigue la Constitución del 80. Ahora, si gana el apruebo, ahí sí recién se deroga la Constitución del 80 en definitiva y se hace vigente la nueva Constitución. Este plebiscito tiene un elemento adicional, que es que va a ser de voto obligatorio. O sea, el que no vota va a ser multado a menos que se excuse, ya como era anteriormente, porque en la actualidad el voto es de inscripción automática y de voto voluntario. Es decir, tan pronto cumples los 18 años y si no has tenido condenas y eres ciudadano, por lo tanto, tienes la facultad para votar, pero nadie te obliga a hacerlo. En este plebiscito en particular, si bien se mantiene la inscripción automática, va a ser de voto obligatorio ir. El que no va tiene que excusarse. ¿Ya? Entonces, como les apruebo, se deroga la Constitución recién del 80 en definitiva y se hace vigente la nueva Constitución. Bien, esa es mi presentación sobre lo que es el plebiscito del 25 de octubre. Espero ahora de manera ansiosa sus preguntas, dudas sobre el proceso. Perfecto, gracias Esteban. ¿Cómo vamos a llevar estas preguntas? Puedes levantar la mano por la plataforma y Mario va a ir desbloqueando los micrófonos. Mientras ustedes generan esto, o sea, visibilidad sobre si quieren preguntar algo o no, yo voy a aprovechar de hacerte una pregunta, Esteban, para partir, y algo de lo que tú mencionaste sobre el proceso de convención. Se habla de que en este proceso de convención constitucional va a haber representación de las minorías. Y se promueve harto esta forma de voto de representación que habría, por ejemplo, mapuches, comunidades LGTB, etc. ¿Cómo se daría esta representación? Y también aprovechando que tiene relación con eso, ¿cómo nosotros elegiríamos estos 155 participantes en el caso de que sea la convención constitucional? Si es en base a currículum, si es algún tipo de campaña como vemos política o como la que hemos experimentado los que no estuvimos en procesos anteriores. Para mí esto es un proceso histórico porque es la primera vez que lo vivo. Entonces, se me hace complejo imaginar una papeleta con 155 representantes que no voy a conocer y que tengo que, imagino que va a haber un universo mucho mayor a esos 155. Pues. Entonces, según lo que tú sabes, ¿qué nos podrías comentar de ese proceso? ¿Cómo va a ser? Sí, bueno, el proceso constituyente no tiene ninguna garantía de que van a haber representación de minorías en la misma. La única garantía que hay es la paridad entre hombres y mujeres, pero no hay cupos reservados ni para el mundo LGBT, ni para el mundo indígena, ni hay cupos reservados para los evangélicos, ni cupos reservados para los bomberos, ni cupos reservados para la gente con discapacidad. Es una elección y en esta elección hay que competir y hay que ganar desde el punto de vista ideológico. Eso siempre ha sido así y la verdad es que más allá de grupos, o sea, de la distinción entre hombres y mujeres, sería raro, digamos, que uno tuviera un proceso en que esté garantizado la participación de alguien por su calidad o por su condición. Lo que sí se ha solicitado, pero el Congreso no ha aprobado, es que haya cupos reservados para los indígenas, ¿ya? Pero eso no está aprobado. Ya, y la cuestión de la elección de los miembros de la redacción de la nueva Constitución es una batalla que tiene que ganarse democráticamente. O sea, si alguien quiere participar, tiene que obtener los votos, como funcionan todas las democracias. Ahora, los 55 integrantes, obviamente no vas a tener una papeleta de 155 integrantes, sino que va a estar dividido en la forma de los distritos. Es decir, tú vas a tener un número máximo dependiendo de la región o comuna en la que te ubiques. Vas a votar solo por una persona, pero van a salir electas solamente las que obtengan las mayorías de acuerdo con el sistema proporcional. Entonces, no, es evidente que tú no vas a tener 155 candidatos. Puedes tener muchos candidatos, eso sí, pero tienen que estar circunscritos a un determinado territorio, que es un territorio más bien distrital. Entonces, eso es súper importante.
Entiendo. Creo que con eso respondí tu pregunta, si es que no pude retener algún otro elemento. Sí, me queda bastante claro. No sé quién más quiere preguntar, chicos, para que levanten la mano. Ahí Mario Pessoa está atento a desbloquear los micrófonos para llevar un orden. Keno, por favor. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Esteban, muchas gracias por la presentación. Esteban, sabes que yo he escuchado mucho y he tratado de indagar lo más que pueda. ¿Cuál es tu opinión? Porque tú hablaste mucho de la Constitución del 80. Eh, si tuvieses que ponerle un porcentaje, ¿cuánto porcentaje queda de la Constitución del 80 y cuánto porcentaje ha sido reformado con estas leyes que han venido después en estos 30 años de gobierno post dictadura? Bueno, yo creo que la pregunta por el porcentaje es una pregunta difícil, porque claro, si tú tomas una... depende del tipo de metáfora que uno quiere hacer, ¿no? Si tú tomas una mezcla, digamos, de productos químicos y le pones un 60% de, qué sé yo, hidrógeno y un 30% de oxígeno y un 10% de oro, o sea, AU, vas a poder decir, aquí hay un porcentaje, digamos. Pero la constitución yo diría que no funciona como una mezcla de esa naturaleza. Yo diría que más bien funciona como una estructura, como una casa. Como una casa. Entonces, evidentemente, una casa o un edificio, una edificación, puede tener muchas modificaciones, puede tener 1000 modificaciones, puede tener 1.000.000 de modificaciones en términos de que yo le cambio sucesivamente sus habitantes, le cambio sucesivamente el color, le cambio sucesivamente los muebles, y cada una de esas cosas va a ser una modificación. Como decían por ahí los griegos, no siempre pasa, ¿no? Un río, digamos, como se está en constante movimiento, todos los días es diferente. Digamos. Una casa puede también todos los días ser muy diferente en términos del movimiento que hay en ella y contar cada una de esas cosas como una modificación. Pero lo cierto es que una edificación tiene pilares, tiene un cimiento, tiene una estructura. Ya los que son, yo no soy arquitecto, pero evidentemente las personas saben que existe una diferencia entre lo que es la obra gruesa y la obra ya de los detalles, de las terminaciones. Entonces, yo diría que en la Constitución del 80, si bien ha sufrido modificaciones, en lo medular, en lo estructural, en lo importante, es la misma. O sea, es la misma casa, con la diferencia que de repente se le ha hecho alguna ampliación, de repente se le ha cambiado el color, o sea, no de repente, sucesivamente, de hecho. Y yo O diría sea, que es el problema de la Constitución, porque se calcula, yo he leído que hay como 200 modificaciones de la Constitución, de 200. Si tú calculas que tiene 40 años, ¿cuántas modificaciones anuales tiene? Es decir, esta es una casa que por su naturaleza tan antidemocrática, que fue hecha por un personaje electo a dedo, por un grupo de poder que básicamente por la fuerza se lo tomó, esta constitución vive haciendo agua en la democracia. Hay que estarla parchando, hay que estarle cambiando el techo cada rato, porque vive teniendo vacíos, vive teniendo problemas. Entonces, yo creo que no ha cambiado en lo estructural para nada, sigue siendo la misma ideología de Jaime Guzmán, de la Comisión Ortuza, del neoliberalismo, de los Chicago Boys, de lo que fue el pinochetismo a partir de los 80. Y en lo demás ha cambiado no estructuralmente, evidentemente. Y sus modificaciones no son un argumento para decir que hay que mantener un argumento precisamente porque hay que hacerla de nuevo. Porque una casa que tiene tantas fallas, de repente hay que entrar a picar y hay que derribar y sí. reconstruir. Esa es como mi respuesta. Gracias. Gracias, que nos da también por... Gracias. Vamos a darle el pase a Nilda Astudillo. ¿Ya? ¿Se Te escucha? escuchamos. Sí, Sí. perfecto. Buenas tardes. Gracias, Esteban. Mi pregunta tiene que ver un poco mi ignorancia. Han dictado tantas leyes, han modificado tantas cosas, y una vez que se empiece a replantear una nueva constitución en cosas tan fundamentales, ¿se pueden anular todas esas leyes que en vez de beneficiar han perjudicado?
o han legitimado el derecho de los que tienen. Sí, a ver, evidentemente hay que tener algo súper claro. La Constitución es una norma muy general. Es una norma que es la más general de todas las normas. Es la base, por lo tanto, de todo el sistema jurídico. Y todas las leyes y todos los decretos, todas las resoluciones y todas las sentencias deben sujetarse a la Constitución. Se utiliza una figura como de pirámide, de figura piramidal. Y la Constitución es la jerarquía máxima de las leyes. Por la sola aprobación de la nueva Constitución, no necesariamente se van a derogar las leyes que benefician a los más poderosos. Eso es efectivo. ¿Cuál es la gracia de la nueva Constitución y por qué yo apoyo la nueva Constitución? Precisamente porque sin ella no podemos derogar esas leyes. O sea, yo sé que la campaña marquetera, digamos que uno, sobre todo he visto la franja, por ejemplo, a ver, a mí me gusta poner mucho este ejemplo, el Partido Ecologista Verde, el partido que a mí me cae muy bien porque la ecología es algo muy, muy importante en este tiempo. El Partido Ecologista Verde dice en la franja, para que los ríos sigan corriendo, vota a prueba. Evidentemente, si gana el rechazo, los ríos van a seguir corriendo, pero hay una metáfora que quiere quedarse ahí, que es decir, mire, para que siquiera sea posible que nosotros podamos quitar las garras empresariales de los ríos, necesitamos votar a prueba. Pero del hecho de votar a prueba no se va a lograr. Después tienes que aprobar las leyes. A mí me gusta esta metáfora, que es una metáfora que utiliza de hecho Jaime Guzmán, que es que la Constitución es una cancha. Es el rayado de cancha. ¿Ya? Pero para ganar el partido del desarrollo, de la justicia, no te basta con una buena cancha bien rayada, sino que tienes que tener buenos jugadores, que podrían ser buenos diputados, buenos senadores, buenos políticos. Tienes que tener buenos árbitros, que podrían ser buenos jueces. Tienes que tener un buen público, que podrían ser la ciudadanía misma, que aplica la Constitución, que aplica las leyes. Y así jugar un buen partido. La Constitución es solo la cancha. Ahora, sin una cancha buena, no se puede jugar. Porque si la cancha está mal rayada, tiene punto penal demasiado lejos o demasiado cerca para un grupo, o tiene un arco más grande para unos o para otros, o si está distorsionada en cuanto a las zonas laterales, en fin, no se puede jugar bien aunque tengas a los mejores jugadores del mundo. Ahora bien, una cancha con los mejores jugadores de la historia del fútbol, pero mal rayada, tampoco funciona. Entonces sí, el proceso de la nueva Constitución está pensado para lograr eso, pero eso no es automático ni muy fácil, ni mucho menos fácil, porque los que vamos a votar a prueba sabemos que si gana la prueba, no, esto recién comienza. Después tiene que ser capaz de arrebatarle la representación a los que siempre la han tenido, y siempre la han codiciado, y siempre han luchado por ella. Y eso es una tarea difícil. Entonces, de alguna manera, si queremos usar la metáfora del Chile despertó, ya Chile despertó, de repente la gente dijo hay injusticia, hay problemas, hay saqueo, hay conflicto, hay muerte, hay listas de espera, hay pensiones malas, pero para poder solucionar eso no basta con despertarte, tienes que levantarte. Entonces tú te levantas, para mí levantarse que gane la prueba, pero eso no quiere decir que vamos a solucionar nada, porque después tienes que caminar, pues tienes que ir y las cosas. Y eso significa ganar a buenos representantes para la redacción de la nueva Constitución y posteriormente obtener buenos políticos que sean capaces de aprobar estas leyes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la Constitución que nosotros actualmente tenemos funciona como una cancha distorsionada, una cancha sucia, en la que los que tienen el poder y los que tienen el poder económico lo concentran y no es posible disputárselo. Esa es la situación de la nueva Constitución. Eso es lo que yo al menos trato de explicar, más allá del argumento épico que uno tiene que utilizar, ¿no? Decir, para que los ríos fluyan, vota prueba, no sé si me explico, que es como esta lógica de la alegría ya viene. Obviamente ofrecer la alegría que ya viene siempre fue una expresión de marketing, evidentemente, pero tú no puedes prometer la alegría. Ahora, por cierto, que da mucho más alegría que tú seas capaz de criticar a un gobierno
no te torturen ni te lancen vivo por un helicóptero. Eso es, o sea, la democracia que ganó la Concertación es una democracia imperfecta, por cierto, para nada es la alegría, pero es mucho más feliz que una dictadura. Lo mismo pasa acá. Gracias. Muchas gracias, Nilda, por tu pregunta. Vamos, por honor al tiempo de todos y por la agenda también de Esteban, vamos a abrir el último micrófono. Agustín Cabello levantó la mano, así que, por favor, Mario. Creo que Jaime también. ¿Aló? ¿Sí se escucha? Sí, ahí se escucha. Sí. Sí, Esteban, en primer lugar, muchas gracias. Y una pregunta que es como un tabú, que al aprobarse el apruebo, este sector de empresas internacionales que tenemos en el país, ¿serían del país? ¿Se aumentaría la cesantía? A ver, es ¿Qué súper hay, importante. qué hay de cierto en eso? Es súper importante considerar algo que es un concepto muy jurídico y también muy económico, que es lo que se denomina como incerteza jurídica. La incerteza jurídica se produce cuando tú quieres hacer un cambio, quieres hacer una reforma. Uno no sabe cuáles van a ser las reglas del juego que vas a tener en lo sucesivo y por lo tanto esto puede tender, comillas, a paralizar. Ahora bien, ese elemento no es el único elemento que se tiene en mente, que tiene en mente un inversionista cuando quiere invertir o quiere permanecer su inversión en un país. Es solo uno. Y hay un segundo elemento que se llama gobernabilidad. O sea, si el proceso constitucional es capaz de dar más gobernabilidad que lo que tenemos ahora, no va a generar este éxodo que siempre se habla. O sea, a ver, claro, cuando se quiso hacer la ley del consumidor en 1994, también dijeron, oye, pero con estas restricciones a los empresarios se van a ir. O sea, vámonos más atrás. Cuando decimos, oye, queremos sacar a los niños de las fábricas, de las minas, no haya más trabajo infantil. Oye, pero es que esto desincentiva la economía, desincentiva la inversión. Sí, pero hay cosas que son más valiosas, como que los niños no trabajen como esclavos. O vamos a establecer la ley de la silla o la ley del descanso dominical. Esto desincentiva la inversión, el inversionista ahora tiene menos espacio para rentar. Bueno, por supuesto que sí, pero hay cosas que son más valiosas como que la gente pueda descansar con su familia. Y así sucesivamente, o sea, lo mismo pasa con materia ambiental. Oye, vamos a establecer una institucionalidad ambiental. ¿Esto obviamente va a generar un mayor costo para la inversión? Por supuesto que sí, pero hay cosas que son mucho más valiosas que solo la inversión, que es la sustentabilidad o la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y la de nosotros mismos. Entonces, claro, ¿el proceso constitucional otorga una cuota de incerteza jurídica? Sí. Ahora, con todo lo que yo le expliqué, en términos de el efecto de la convención, que solamente es redactora, que solo presenta un proyecto, es evidente que no es una asamblea que pueda otorgar tal incerteza jurídica como que mañana sale una sentencia y pasado mañana esta la elimina. O como que puede destituir al presidente, o destituir a la Cámara de Diputados, o eliminar cuánta cosa se le ocurra, sino que es solamente redactora. Entonces, esa limitación que tiene, que para una perspectiva mucho más de la filosofía constitucional o una perspectiva más revolucionaria también, podría ser muy desagradable, otorga esas garantías. Y lo que hay que preguntarse también es que en un estado de completa división del país, en un estado en que no estamos dialogando por una nueva constitución, en que no estamos sentados, ¿cuál es la gobernabilidad que se ofrece? Yo creo que el rechazo ofrece, por lo tanto, ofrece menos inversión. Ahora bien, toda esta discusión se va a distorsionar por dos efectos. El primero es que previo al estallido social ya teníamos éxodo de empresas en Chile, ya que estaban relacionados no tanto con el proceso constitucional, sino con otros factores económicos. Ya teníamos cierre de empresas, eso ya venía pasando. Y en segundo lugar es la pandemia, porque la pandemia de alguna manera está poniendo en jaque no solo la economía de Chile, sino que la economía mundial. Entonces va a ser sumamente difícil medir los efectos del apruebo en términos económicos respecto al rechazo. Pero siempre se utiliza este elemento de incertidumbre jurídica, pero yo creo que hay cosas que son más valiosas y por las que vale la pena tener una cuota de incertidumbre, que son los fines que uno está persiguiendo en términos de desconcentrar el poder y en términos de aumentar la democracia y evitar que pase como pasa hasta ahora, que cada vez que se hace una reforma legal en beneficio de los que no tienen poder, el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional
como ha pasado sucesivamente desde prácticamente el inicio de la entrada en vigencia de la Constitución. Pero, por cierto, que el temor que expresas es un temor que no es inválido y que no hay que dejar de mirar, ¿ya? Ahora, ¿qué produce mucha incerteza jurídica? Bueno, es que, de alguna manera, el gobierno o los parlamentarios hayan hecho este proceso constitucional, pero a la vez estén tratando de derribarlo, por otra parte. Eso produce más incertidumbre jurídica que el proceso constitucional en sí. Gracias. Estaba preguntando Jaime, así que vamos a desbloquearle el micrófono. Jaime, no sé si nos escuchas porque te desconectaste y volviste. Tienes que desbloquear el micrófono, Jaime. Ya, sí, gracias, muy amable. Sí. Primeramente agradecerle al señor esta oportunidad que nos podamos juntar y estar viendo lo que está viviendo nuestro país. Primero, el tema del llamado al plebiscito el cambio de la Constitución. Bueno, primeramente soy una persona muy creyente en nuestro Dios Todopoderoso, y segundo, de que siempre hay que estar mirando por el prójimo. Y hasta la fecha, esta Constitución que nosotros tenemos del año 80 no ha hecho eso. Cuando el que está exponiendo habla de que Chile despertó, sí, por muchos abusos que hemos tenido. Y la verdad de las cosas es que nosotros necesitamos una nueva Constitución en beneficio de la gente, ya, para la gente, y que la gente decida lo que quiera, en todo lo que tengamos los derechos disponibles básicos, que es la salud, la educación, vivienda, etcétera, ¿ya? Que estableció en esta Constitución, porque siempre cuando queremos pelear, lo más básico que nos pasó a nosotros, el tema de lo que es el 10% de lo que fue de nuestras imposiciones. Pusieron topes, balas, que Chile se iba a encender, que esto iba a pasar lo peor. Y bueno, gracias a Dios yo tuve confianza primero en él y demostró que no era así, porque nosotros necesitamos un cambio radical. Ahora, no estamos diciendo que queremos libertinaje, que esa es otra cosa, ¿ya? Sino que queremos una constitución que sea una carta GAN, que sea en beneficio de los trabajadores, de todo el país y de todo el pueblo chileno. Jaime, te interrumpo. ¿Cuál es tu pregunta? Porque este espacio... No, pero mira, déjame terminar para por favor. En parte yo cometí un error y quiero asumirlo, que habla al expositor. Está bien, como joven lo respeto, lo valoro, pero es una situación que tenemos que ir al grano, que es lo que queremos. Más que pregunta, es que tengamos conciencia de lo que nosotros queremos, yo primeramente para mis hijos y mis nietos y mis bisnietos, por las generaciones que nuestro Dios nos va a dar, pero en beneficio de todos, no los abusos. Ahora, lo que yo podría preguntarle al expositor, que cómo se puede resguardar los convenios que nosotros tenemos en los tratados, por ejemplo, cuando puse el tema de la OIT, que son tratados que tenemos que cuidar, lo que esos tratados se han firmado en Chile y no se han puesto a la luz pública. Lo que es el bienestar social, el seguro social que tiene que tener Chile, no lo tenemos, ¿ya? Y que eso me gustaría saber, que cómo podemos lograr de mantener un buen seguro social para nosotros, para los ciudadanos chilenos de este país, que son los trabajadores. Eso nomás sería. Y muchas gracias. Y para terminar, perdonar mi forma de haber criticado el tema, pero lo último que dijo el expositor, que ahí me gustó, porque dijo, la Constitución no nos sirve, la que tenemos de Jaime Guzmán. No nos sirve. Bien. Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. No se preocupe por las críticas. Las críticas Yo creo son... que te han dicho cosas peores en el espacio de debate, ¿no? Sin duda, me ha tocado peor, pero bueno, aprendí bíblicamente a ser más amigo de la crítica que de la lisonja, ¿no? Es mejor escuchar a las personas con sabio consejo, porque si el consejo es malo, por último uno lo ignora y se ríe.
pero si el consejo es bueno, bueno, te edifica, pero la lisonja no es ninguna cosa buena para uno, así que tranquilos con eso. Respecto a lo que dice Jaime, sí, efectivamente existen convenios internacionales como el de la OIT, que otros como el Pacto de Derechos Sociales, Civiles y Políticos, que muchas veces la gente o el sistema jurídico no termina por conocerlos, básicamente porque no están expresamente establecidos en la Constitución. Y esta es la oportunidad, ¿no es cierto?, para ser más fieles a los tratados internacionales, como estos. Sin embargo, la única manera para lograr eso siempre ha sido la democracia. O sea, la praxis revolucionaria nos indicaría que tendríamos que tomarnos el poder por la fuerza y decir, ahora vamos a respetar este marco que nos gusta. Pero esa es la misma praxis que tuvo Augusto Pinochet. Esa es la misma praxis que tuvo distintas dictaduras de izquierda, Mao Zedong, qué sé yo. La praxis de la democracia indica que tienes que para poder lograr ese objetivo. Uno puede criticar qué tan fácil o difícil es ganar una elección, pero el proceso constitucional que nosotros tenemos entre manos lo que te demanda es que si usted quiere esa finalidad, tiene que necesariamente votar por personas que vayan en esa línea y tiene que ser capaz de ganar. Entonces lo que hay que entender, lo que hay que transmitir es que tiene que el pueblo, la gente, tiene que organizarse. Porque la gente que ama el poder está muy organizada. Y mientras la clave sea organizarse, bueno, va a ganar el que se organice mejor. Y por lo tanto, si aquí no tenemos la audacia, la valentía, la inteligencia, la capacidad, la resiliencia para organizarse, entonces no va a funcionar. Esta lógica de organización de base bebe mucho de la Reforma Protestante, bebe mucho de lo que es, podríamos decir, el calvinismo, o podríamos decir el anabaptismo y todas las eclesiologías democráticas que se desarrollaron en la Reforma. Porque la Iglesia Católica es así, vertical, autoritaria, y por lo tanto sus formas de gobierno, de raigambre católico son autoritarias, verticales. En cambio, las muchas iglesias reformadas y evangélicas son horizontales. Muchas iglesias que están acostumbradas a la asamblea congregacional. Están acostumbrados a decidir las cosas colegiadamente. Y nosotros tenemos ahí algo que aportar también a entender también el Estado de esta manera congregacional, asambleísta. Ya, eso es súper, súper importante, lo podríamos hablar en otro momento. Así que yo ya para ir cerrando, quiero dejarles dos links de dos cosas que yo escribí. Una, ya que estamos en una comunidad de reflexión, es este texto. Lo voy a poner en el chat. Quiero enviar a todos, no sé si me dejan escribir para el chat para todos. No sí, sé si estoy... Espérame un poquito. La voy a dejar acá. Bloqueando. Me tienen bloqueadillo. Ya para ir cerrando nuestra conversación, porque tengo otra. Tengo otra. Inmediatamente después de esto voy a tomar un vaso con agua y voy a seguir. Mientras está en eso, Esteban, muchas gracias por la disposición. También a todos los que participaron. Vamos a generar otras instancias, ojalá de conversación y más de discusión. Les pedimos las disculpas también porque hemos tenido la experiencia en otras instancias similares donde hemos visto que se han exaltado mucho los ánimos y por tratar de proteger igual la integridad de todos, hemos tratado de generar estas restricciones. Así que espero haya sido provecho para todos y muchas gracias nuevamente por participar. Ahí sí. Están disponibles los links que envió Esteban. Sí, ahí les dejé... Adelante. Dale. No, dale nomás. Ya, les dejé el link de la revista latinoamericana de Derecho y Religión, en el que yo subí un estudio sobre la libertad de conciencia y religión en el proceso constitucional. Ya, una herramienta súper buena para toda la campaña del terror que hay en torno a eso. Y también les voy a dejar acá otro link de un texto que yo escribí que se llama Constitución y Cambio Constitucional para Evangélicos, ¿ya? Que habla de todos los temas que preocupan a nuestro queridísimo mundo evangélico, mundo canuto protestante. Así que espero que les sirva para esta comunidad de reflexión. Muchas gracias nuevamente. Está también el link de nuestras redes sociales para que nos sigan. La idea es que puedan estar al tanto de otras instancias de reflexión, ya que tengan que ver también más con teología y también todo lo que afecta a la iglesia, que a lo mejor no se está discutiendo con los espacios adecuados. Así que muchas gracias nuevamente.
y ya quedan en libertad. Esteban, mucho éxito en tu próxima charla. Muchas gracias, Jonathan, y a toda la comunidad. Hasta luego.